Hola, bienvenidos a este tutorial en el que estaremos viendo la gestión de la configuración correspondiente a la norma ISO 20000 que habla de la gestión de los servicios de tecnologías de la información. En este caso, por ejemplo, la gestión de la configuración se encarga de los elementos, las versiones, la comprobación de los procesos y de los informes correspondientes. Para esto estaremos utilizando la herramienta iTop en su versión online que podemos encontrarla en su página. Accedemos, vamos hasta el panel de administrador correspondiente y visualizamos lo que es la página de esta herramienta. A lo que nos compete se encuentra en la pestaña a la izquierda Administración de la configuración, en la cual podemos ver un resumen de infraestructura, los contactos, localidades, los elementos de la configuración, la documentación correspondiente a cada uno de ellos, el catálogo de software disponible y los grupos de elementos de configuración. Como ya mencionábamos, la ISO 20000 se encarga de la gestión. Es por ello que se utiliza esta herramienta, la cual nos permite manejar correctamente los recursos disponibles, así como la interrelación entre los mismos con la debida documentación. Para ir paso a paso, empezaremos viendo el resumen de la infraestructura, que por ejemplo nos da lo que es la infraestructura física, lo que es el dispositivo que utilizan los diferentes usuarios finales, el software, como ya mencionábamos, que ya tiene disponible una organización o empresa, etcétera. En el caso de un servidor, por ejemplo, pongámosle un servidor web, nosotros primeramente tenemos que buscar los servidores disponibles, que en este caso la herramienta ya nos da unos cuantos servidores de prueba. Por ejemplo, server 1, 2, 3 y 4. Entramos, por ejemplo, en el server 1 para visualizar los diferentes detalles que tenemos. Encontramos el nombre, encontramos el estado, encontramos el nivel de relevancia, de importancia o cuestiones más técnicas como por ejemplo el sistema operativo instalado, que es una distribución del Linux, en este caso Ubuntu 11.10. Siguiendo un poquito, volviendo atrás, podemos encontrar, además de esto que ya estábamos visualizando, que también podemos crear un servidor nuevo. Para crear un elemento nuevo se completan directamente los diferentes campos en el formulario. Las demás pestañas, a efectos prácticos, no las estaremos analizando. Esto inclusive para las siguientes etapas de la demo de este tutorial. Por ejemplo, creamos un server 1.1, elegimos la organización, el IT Department, el estado está en producción, pongámosle que es algo alto, la localidad, que todavía no está ninguna cargada, la estaremos viendo dentro de poco, el rack, el enclosure, que son los dispositivos físicos, porque recordemos, esta herramienta se encarga de ayudarnos a nosotros en la documentación, en los detalles de cada uno de los elementos que posee esta organización, haga la redundancia. Luego del resumen de la infraestructura pasamos a las cuestiones un poco más específicas, como por ejemplo los contactos. Los contactos vienen a ser los diferentes empleados o miembros o colaboradores de la organización. Podemos hablar de ellos de manera individual, como personas, o bien como grupos de trabajo. Sea cual sea el caso, podemos primeramente buscar para ver lo que tiene disponible nuevamente en la base de datos de prueba. Vemos que, por ejemplo, hay un equipo de soporte de hardware, el famoso helpdesk, etcétera, etcétera. También, como en el caso anterior, podemos entrar para ver los diferentes detalles, podemos ver los miembros de esto y adelantando un poquito, podemos también entrar a ver los detalles, la información de este miembro en particular. Volviendo a la parte de contactos, habíamos visto lo que es buscar, podemos ver ahora lo de crear. Obviamente todo requeriría de un nombre, el estado y los diferentes miembros que nosotros podemos ir agregando, ¿no? Algo similar ocurre para la creación de personas, de contactos que se encuentran en este formulario, que como ya se darán cuenta es muy similar a los demás. Siempre nada más tener en cuenta los datos que son de carácter obligatorio. Siguiendo con el tutorial, tenemos lo que son las localidades. Las localidades podemos verlas como las sucursales o sedes que tiene la organización, en el sentido geográfico, físico. Por ejemplo, en la base de datos de prueba tenemos que existen en París, Grenoble y Bordeaux. Entramos en París y vemos, por ejemplo, de las diferentes pestañas, la historia, los detalles, etcétera.
O si bien podemos también inclusive crear una nueva localidad. Para este efecto podemos tranquilamente, vamos aquí al apartado a la derecha nuevo, podemos poner una localidad Luque, Paraguay, decir que él pertenece al IT Department o mejor a Demo, que es el que ya está utilizado. Podemos incluir más información si es que deseamos o directamente crearlo. Y para todas las operaciones de creación en general, vemos que aquí arriba de la herramienta iTop nos muestra los mensajes de éxito o de error. Una vez de que tenemos ya algo creado, esto también se puede modificar. Por ejemplo, agregarle más datos, aplicamos los cambios, efectivamente se aplican. En general la herramienta tiene todas estas opciones aquí arriba en la parte superior derecha. Siguiendo con el tutorial, tenemos también lo que son los elementos de la configuración, que en este caso vemos en la lista desplegable las diferentes categorías que ya tiene la herramienta precargada. Por ejemplo, aplicaciones web, una granja de servidores, el middleware para la comunicación, máquinas virtuales, los diferentes periféricos o equipos como PCs, laptops, etcétera, servidores web o servidores de base de datos, que es lo que normalmente más se utilizan con la herramienta, etcétera. Creemos un nuevo servidor web, se selecciona, utilizamos aplicar, el nombre podría ser un servidor del tipo Nginx. Para la organización demo en este caso, esto debería estar activo, es algo de alto requisito para la organización, estaría montado en el server 1, podríamos inclusive cargar más software, pero eso podremos verlo un poquito más adelante. Y una vez que todos los detalles están listos, esto se crea. Siguiendo con el tutorial, obviamente si es que nosotros ya creamos, también deberíamos poder visualizar lo que ya hay, análogo a todos los demás apartados que ya veníamos viendo. Por ejemplo, aquí está todo lo que ya encontramos precargado, porque es de la organización demo, ¿verdad? Entramos por ejemplo al CRM, vemos los diferentes atributos, etcétera. Todo análogo a los diferentes apartados que ya veníamos viendo. Volviendo a la administración de la configuración, luego de los nuevos y la búsqueda de los elementos de la configuración, podemos pasar a la parte de la documentación. La documentación se refiere a los documentos o los archivos que nosotros vamos a ir relacionando a los diferentes elementos de la configuración, porque el objetivo principal de esta ISO es el de la gestión integral de todo a través de la documentación, que es mucho más facilitada con esta herramienta. Los diferentes campos, el tipo de documento, que podemos también crearlo en el momento, pero en este caso vamos a valernos de lo ya existente para poder vincularlo a otros elementos de la configuración. Luego siguiendo podemos ver también el catálogo de software, que en este caso la demo ya nos trae, base de datos de demo ya nos trae, por ejemplo, base de datos de MySQL o un motor de base de datos de Oracle, que podemos también, como en todos los apartados anteriores, crear un nuevo tipo de software con el nombre, proveedor, la versión, el tipo, que toda esta clasificación a nosotros nos ayuda a ir organizando. Y finalmente tenemos los grupos de elementos de la configuración, que nuevamente podemos crear un grupo y podemos ir asignándole los diferentes elementos de la configuración que le corresponden, que le competen. De momento esto es todo, muchas gracias por su atención. Seguiremos con más vídeos del grupo 2 de la asignatura Gestión de Centro de Cómputos, año 2021, para la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Gracias por su atención.